Hoy, choferes y dueños de taxis realizaron una movilización en el ingreso al aeroparque Jorge Newbery y hubo demoras en el tránsito de la avenida costanera Rafael Obligado. Los manifestantes protestaron contra la habilitación por parte de Aeropuertos Argentina 2000 de una parada de autos de la aplicación Cabify. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que quienes corten calles no reciban planes sociales. Además, advirtió que tendrá una postura más dura en futuros acampes, luego de la interrupción de tránsito de 48 horas de la semana pasada. Larreta, además, criticó el revalúo fiscal inmobiliario que pidió la AFIP y aseguró que esta medida aumentará la cantidad de contribuyentes en bienes personales. El Gobierno Nacional se reunió con representantes de la UIA y de la CGT para coordinar medidas contra la inflación. En este contexto, el diputado Leopoldo Moró reclamó un DNU con políticas que permitan desacoplar los precios internacionales de los internos. En tanto, el diputado Leandro Santoro precisó que es necesario subir las retenciones a las exportaciones. La Cámara de Diputados comenzó a debatir en comisión una reforma de la ley de alquileres con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización del valor de los alquileres. En esta primera reunión se fijó el cronograma de debate. Se determinó que habrá 5 reuniones, 3 informativas para escuchar a especialistas y 2 el 26 y 27 de abril para emitir dictamen. A pesar del toque de queda decretado por el gobierno peruano, continuaron las protestas durante todo el día bajo la consigna "Marchemos por la libertad". Hace minutos el presidente Castillo dejó sin efecto la medida, con el foco puesto en frenar la movilización, que ya comenzó a presentar los primeros incidentes. Boca debuta en la fase del grupo de la Copa Libertadores frente a Deportivo Cali a partir de las 21:30 en Colombia. Sebastián Bataglia cambiará prácticamente a los 11 y los únicos 2 jugadores que repetirá del partido frente a Arsenal serán Rossi y Fabra. Mientras tanto, River viajó a Perú para jugar mañana ante Alianza Lima, también por la Copa Libertadores, luego de que el gobierno peruano y la Conmebol les diera las garantías en materia de seguridad para disputar el partido. El Gobierno Nacional volvió a reunirse con representantes de la UIA y la CGT para coordinar medidas contra la inflación. La reunión estuvo encabezada por los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. El primer encuentro se produjo la semana pasada a partir de una convocatoria del presidente Alberto Fernández. En esta oportunidad, el gobierno busca que las paritarias sirvan para que en los próximos 30 o 60 días los ingresos no pierdan frente a la inflación. En los casos en los que no estén avanzadas las negociaciones, el gobierno podría promover el adelantamiento de pagos a cuenta. Por su parte, la CGT descartó el pago de un bono y adelantó que está trabajando en una canasta de primera necesidad. El diputado nacional, Leopoldo Moró, le reclamó al presidente Alberto Fernández que tome medidas extraordinarias para contener la inflación. El legislador, alineado a Cristina Kirchner, pidió que se use un decreto de necesidad y urgencia para aplicar políticas que permitan desacoplar los precios internacionales de los locales. Si hay precio de guerra, hay que tomar decisiones extraordinarias, porque el efecto riqueza es descomunal. Yo creo que el gobierno tiene que jugar muy fuerte en esto, tiene que apelar al decreto de necesidad y urgencia si hace falta. En todo caso, eso se trataría en el Congreso, en la comisión que hace el seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia. Y además hay otro elemento que puede utilizar que no está sujeto a esas vicisitudes, que son los cupos de exportación. Miembros del sector kirchnerista y funcionarios cercanos a Alberto Fernández también pidieron medidas para desacoplar los precios. El jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, señaló que la guerra en Ucrania hizo que un sector tenga ganancias extraordinarias, mientras los trabajadores deben afrontar la suba de los precios internos. En este sentido, remarcó que, independientemente del instrumento que se use, es necesario desacoplar los precios. En tanto, el diputado Leandro Santoro, cercano a Alberto Fernández, señaló que el aumento de las retenciones permitiría llegar a ese objetivo. Es una política de retenciones que en este momento me parece que es, necesaria en el mundo, ni siquiera en la Argentina, como consecuencia del shock externo de la guerra, que permita que esa ganancia extraordinaria de los sectores
agrarios o agropecuarios o agroganaderos se puede equilibrar con la necesidad de la gente. No es una opinión que he discutido con el presidente porque no tuve la oportunidad, es una opinión que formulo a partir de la lectura que yo hago sobre la realidad socioeconómica de nuestro país. O sea, yo creo que son temas que deberíamos poner en discusión. Y este mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que en el conurbano y en el interior la situación social no da para más y le pidió al FMI que entienda que no puede haber más ajuste. El gobernador también dijo que apoyará las medidas económicas que tome el gobierno nacional y advirtió que reclamará lo que falte hacer. El gobierno nacional multó a Molinos Cañuelas y a entidades harineras por la suba de precios. La penalidad fue por infringir la Ley de Defensa de la Competencia y coordinar conductas anticompetitivas. El monto total de la sanción es de más de 445 millones de pesos. Según la acusación, en 2015, Molinos Cañuelas organizó una reunión con más de 100 empresas en las que se acordaron precios mínimos. La Federación de la Industria Molinera calificó la sanción como exorbitante e infundada. Además, desmintió que haya existido ese acuerdo y explicó que se trató de un borrador cuya adhesión era voluntaria. Otro problema que se agravó con la guerra en Ucrania es la escasez de gasoil. En las últimas horas, la Confederación de Estaciones de Servicio le reclamó al gobierno nacional que aplique un plan de contingencia. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que debería haber un plan. Entonces, en diciembre pedimos una reunión con el secretario de Energía. Ahora la volvimos a pedir hace 15 días y nos va a atender este jueves a las 13:30 a Darío Martínez para que podamos charlar y él nos comunique cuál es el plan que tiene para que no se produzca un desabastecimiento masivo de diésel en toda la Argentina, sumado al gas. Mientras tanto, el gobierno nacional está negociando un acuerdo tripartito con Brasil y Bolivia para asegurarse la provisión de gas en el invierno. Con las lluvias, Brasil logró recuperar parte de su generación de las hidroeléctricas y el objetivo de Argentina es que ceda parte de su cupo de gas de Bolivia. El jueves, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a San Pablo para reunirse con el embajador Daniel Scioli y con el ministro de Minas y Energía de Brasil. Ese mismo día, Alberto Fernández recibirá a su par de Bolivia, Luis Arce, y se espera que haya un anuncio vinculado a la provisión de gas. La Cámara de Diputados comenzó a debatir en comisión una reforma de la ley de alquileres. La medida tendrá el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización del valor de los alquileres. Esta tarde, Diputados fijó el cronograma de debate para modificar la actual ley de alquileres. Se determinó que habrá 5 reuniones, 3 informativas para escuchar a especialistas y 2, el 26 y 27 de abril, para emitir dictamen. El tratamiento se retomó esta semana luego de que se estableciera un acuerdo entre el oficialismo y los titulares de los bloques de la UCR y del PRO para que durante 30 días se discutan los cambios en la ley sancionada en el 2020. Dentro de los puntos que se acordaron entre el oficialismo y la oposición antes del inicio de los debates fue cambiar 2 artículos de la ley vigente. Por una parte, la duración de los contratos, que pasó de 2 a 3 años, y el ajuste anual de los precios de los alquileres por una fórmula que combina 50% de inflación y 50% de variación salarial. Además, coincidieron en que la discusión se lleve solo en la Comisión de Legislación General, por lo que no habrá posibilidad de incluir la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador José Luis Gioja. También se rechazó la fijación de un tope a los valores de los alquileres y propusieron implementar políticas de fomento a la inversión en viviendas para alquiler y facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos blandos. En la previa de la Semana Santa, la merluza, la rosca y los huevos de Pascua registran aumentos de hasta un 89%, según la consultora Focus Market. En los diferentes comercios de la ciudad, los clientes buscan los mejores precios en la previa del próximo fin de semana. Las vidrieras de las principales chocolaterías y reposterías ya están invadidas de huevos de chocolate con todos los tamaños y diseños. A partir de los 30 gramos, que salen 100 pesos, tenemos de 40 gramos a 125 pesos, tenemos estos 166 pesos, pues pasamos a los de 300 pesos,
350 pesos, un huevo de 130 gramos. Tenemos acá uno de 150 gramos que sale 440 pesos. Y después tenemos los más grandecitos de la familia que salen alrededor de 470 pesos, más o menos de 190 gramos. Lo veo cauteloso al público, ya están viniendo a comprar, hace rato que están viniendo a comprar la gente por temor a aumentos sobre la fecha, a posibles subas, entonces ya si tienen el dinero guardadito y eso, prefieren ya hacer la compra de Pascua. Según informó la consultora Focus Market, el aumento interanual de los huevos de Pascua fue de un 89%. El año anterior, un huevo de Pascua de 55 gramos costaba alrededor de 291 pesos. Este año, ese mismo huevo cuesta 500. Para los chocolateros, los aumentos de este año son producto de los aumentos en la materia prima, sobre todo en el cacao. Nuestra lista de precios aumentó un 40% en relación con el año pasado. Las materias primas aumentaron bastante más. Una decisión nuestra como empresa fue bajar un poco nuestro margen de ganancia para poder acercar a la gente un producto que esté un poco más accesible. Y el cacao aumentó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que estamos en... No hice el último número porque hubo, de hecho, desde que nosotros hicimos la compra de Pascua hasta hoy, hubo listas nuevas. Nosotros mantenemos la misma lista desde febrero. Pero bueno, hubo listas nuevas y yo creo que estamos llegando casi al 80-90% de aumento en el cacao. Con este panorama, la mesa de los argentinos ya se prepara para celebrar con la dulzura del chocolate las Pascuas 2022. Las escuelas primarias de jornada simple podrían tener 1 hora más de clase por día. Así se decidirá en la reunión del Consejo Federal de Educación luego de una propuesta del ministro del área, Jaime Persic. La jornada de esta forma podrá extenderse de 4 a 5 horas diarias a partir de mayo, pero cada provincia podrá determinar si aplica o no la normativa para su distrito y con qué contenidos. Además, habrá una transferencia de 18.000 millones de pesos desde el Estado Nacional para el pago de salarios. Con esta medida, la Argentina pasaría de tener 720 horas de clases por año a 950. Y se suma el equivalente a 38 días más de clases. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que serán más duros con las manifestaciones que cortan calles en la ciudad. El mandatario, además, sugirió que habría que sacarle los planes sociales a los que participan de las interrupciones al tránsito. Además, la ciudad criticó el revalúo inmobiliario de AFIP que podría afectar el impuesto a los bienes personales. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió a las organizaciones sociales que la ciudad tendrá una postura más dura contra los cortes de calles. Lo afirmó luego de que el acampe de más de 48 horas en la avenida 9 de Julio que se realizó la semana pasada. Además, el mandatario comunal propuso que se les quiten los planes sociales a los que participen de estas protestas. Lo que pasó acá fue una extorsión, y que la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen extorsionados, que si no vienen les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los ingresos a la ciudad. Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los planes sociales. Además lo dice la ley, no cumplen las condiciones. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela. Y el plan dice que los chicos tienen que estar en la escuela, así de claro, que hagan cumplir la ley. Según Larreta, las organizaciones sociales manejan la distribución de los planes y usan ese poder para extorsionar a los manifestantes para que asistan a las marchas con cortes de tránsito. Además, el jefe de gobierno opinó que entre los manifestantes hay gente que rechaza trabajos para no perder los planes sociales. También remarcó que estos beneficios tienen como condición que los niños vayan a la escuela y que eso no se cumple porque había muchos menores en la manifestación del jueves. En el mismo sentido, se expresó el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, que reveló que ya conversa con ministros de la Nación para coordinar medidas. Nosotros vamos a utilizar todo lo que está a nuestro alcance para evitar que se dé la situación que complicó la vida a miles y miles de ciudadanos el otro día. Para eso, obviamente, pedimos
el compromiso y la coordinación con las áreas nacionales, desarrollo social y las fuerzas federales. En tanto, el principal referente del polo obrero, Eduardo Belliboni, pidió que el ajuste no se haga con los que menos tienen. Además, advirtió que, de no avanzar las negociaciones en desarrollo social, el 13 de abril saldrán a la calle más de 50.000 personas. Si tienen que ahorrar porque el fondo les pide ahorrar, que ahorren en otra cosa, que no ahorren en la gente que no tiene nada. No se puede ahorrar con el que menos tiene, ahorrar con el que más tiene. Yo prefiero esperar el jueves que nos han convocado a una reunión y no seguir en una escalada de declaraciones. Además, el jefe de gobierno porteño rechazó el revalúo del valor fiscal de los inmuebles en la ciudad dispuesto por la AFIP. Según el mandatario de la ciudad, esta medida generaría un importante aumento en el pago de impuesto a los bienes personales, así también como nuevos contribuyentes. En este sentido, afirmó que la decisión es ilegítima y discriminatoria. El gobierno nacional tiene una visión diferente de la relación que el Estado tiene que tener con la gente. Hace un par de semanas nomás, en una resolución de la AFIP, se cuadruplica, o sea, se multiplica por 4 el valor fiscal de los inmuebles que están en la ciudad. Eso obviamente impacta directamente en bienes personales, el impuesto a los bienes personales. Es una medida totalmente arbitraria y además discriminatoria, porque en el resto del país el aumento más o menos acompaña la inflación, que es 50%. Ahora en la ciudad lo quieren aumentar el 500%, 10 veces más es el aumento. Según AFIP, el revalúo afectará a más de 230.000 nuevos contribuyentes de bienes personales, unos 7.000 propietarios porteños con casa y habitación por un valor superior a 30 millones de pesos. Mientras tanto, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, afirmó que la medida fue pensada en base a las evaluaciones fiscales que ya usa la ciudad para cobrar impuesto inmobiliario. En este sentido, acusó a la reta de doble estándar y de proteger los intereses de los que más tienen. En tanto, el especialista en derecho tributario, Daniel Dubin, afirmó que la medida de la AFIP es un dictamen y como tal no tiene rango legal. En este contexto puso en duda el impacto que podrá tener en la recaudación fiscal. Lo que está generando este debate público es un dictamen, o sea, es una opinión del fisco. Y ahí cada contribuyente va a decidir si se allana a la opinión del fisco y liquida su impuesto sobre los bienes personales considerando la evaluación multiplicada por 4, o si considera que tiene vulnerada alguna garantía de modo flagrante, porque hablar de confiscatoriedad, hablar de falta de igualdad, son garantías constitucionales muy graves, ¿no? O sea, ahí cada uno va a tener que decidirlo. La ciudad trabaja para restaurar y embellecer el casco histórico. Los trabajos son en 72 cuadras dentro de las avenidas Juan de Garay, de Mayo, Paseo Colón y Tacuarí. Habrá obras para recuperar adoquinados, restaurar fachadas, mejorar la movilidad peatonal y plantar árboles. Los obreros ya están trabajando. Colocan adoquines, nivelan calles y realizan algunas de las varias obras que se harán en el centro porteño, que ya comenzó a cambiar su cara. Es sumar más de 60.000 metros de espacio público, es un proyecto que incorpora 75 cuadras que se van a estar renovando, más de 20 cuadras van a ser prioridad peatón, en donde vamos a poder movernos. Es una zona que necesita después de la pandemia esta revitalización. Las obras fueron presentadas oficialmente en el Museo de la Ciudad por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Es una transformación que lanzamos en la ciudad y que va a cambiar la experiencia de todos los que recorren esta zona, todos los días. Gente que viene a trabajar, gente que vive por acá, muchos turistas, porque los cascos históricos son como la identidad, ¿no?, de la ciudad. Son el pasado, son el presente y para muchos también es un futuro. El trabajo ya comenzó en algunas zonas como esta, en Carlos Calvo y Bolívar, frente al mercado de San Telmo, donde, como verán, ya comenzaron a adoquinar. Mientras en muchas zonas el trabajo está en desarrollo, en otras las obras ya terminaron y los adoquines relucen. El trabajo había comenzado ya. Esto es Plaza Dorrego. Aquí en Humberto Primo el 500, por ejemplo, está una de las calles que ya fue terminada. Cada tramo de calle dura cerca de 5 semanas de trabajo. Mientras las obras se desarrollan, los comerciantes de la zona ya sueñan con lo que podría ayudar a reactivar la economía. A mí me parece bien, porque esta zona es demasiado turística y nos viene bien que pueda transitar la gente normalmente en la calle.
El plan para el nuevo casco histórico impactará en los 28.000 vecinos de la zona, en el turismo y en casi 200 comercios, y está previsto que las obras concluyan a mediados del año que viene. Hasta el momento, el gobierno ucraniano detectó por lo menos 1.200 crímenes de guerra solo en Kiev. En este contexto, Zelensky se presentó ante Naciones Unidas y advirtió que si no pueden responsabilizar a Rusia por lo sucedido, demostrarán que son un organismo inútil. На території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни. Притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. En la reunión, miembros del organismo advirtieron que la población de Bucha fue atacada y asesinada deliberadamente. La portavoz justificó algunas acciones, diciendo que podrían entender que un edificio sea bombardeado en un contexto militar, pero es difícil de imaginar cuál sería el contexto de un individuo con una bala en la cabeza. Sin embargo, las autoridades del Kremlin insisten en que es un montaje, ya que el ejército se retiró de la región el 30 de marzo, justo 3 días antes de que esas imágenes se difundieran. De todas formas, el secretario general del organismo llamó a iniciar una investigación independiente. The war has led to senseless loss of life, massive devastation in urban centers, and the destruction of civilian infrastructure. I will never forget the horrifying images of civilians killed in Bucha, and I immediately called for an independent investigation to guarantee effective accountability. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano dijo que lo sucedido en Bucha fue una campaña deliberada de Rusia para matar, torturar y violar. En la misma línea, el alcalde de la región afirmó que la matanza de civiles fue la venganza de los rusos por la resistencia ucraniana. Organismos internacionales y líderes occidentales temen que la situación de Bucha pueda repetirse en otras regiones que se encuentran asediadas por las tropas rusas. Se descubrió una gran cantidad de muertos en Borodianka, una ciudad al noroeste de la capital ucraniana. Todavía no se confirmó el número total de víctimas. En Irpin ya se contabilizan más de 300 civiles y 50 militares muertos. En Chernigov, funcionarios afirmaron que más del 70% de la ciudad está arrasada, mientras que el 90% de la infraestructura de Mariupol está totalmente destruida, según el alcalde. Además, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos pronosticó que el conflicto se va a extender durante años. Mientras tanto, la OTAN cree que Rusia está comenzando a mover sus tropas hacia la región del Donbass y vaticinó el inicio de una ofensiva más concentrada. In the coming weeks, we expect a further Russian push in the eastern and southern Ukraine to try to take the entire Donbass and to create a land bridge to occupied Crimea. So this is a crucial phase of the war. Mientras tanto, Zelensky declaró que considera un desafío retomar las conversaciones con Rusia tras la matanza de Bucha. En las últimas horas creó una delegación especial con 10 miembros para lograr un tratado de garantías de seguridad para Ucrania. Por su parte, Putin adelantó que mantendrá su delegación, ya que no ve la necesidad de crear equipos especiales por ahora. Las negociaciones se pausaron el lunes tras el descubrimiento de los cadáveres y se espera que esta semana se reanuden. A pesar del toque de queda decretado por el gobierno peruano, decenas de personas salieron a las calles bajo las consignas "Fuera Castillo" y "Marchemos por nuestra libertad", y se escucharon cacerolazos desde los edificios. Hace minutos el gobierno dejó sin efecto la medida con el foco puesto en frenar la movilización. En sus inicios, el toque de queda buscaba apaciguar una serie de protestas por el alza del combustible y los peajes que generaron bloqueos en varias rutas y afectaron la escolaridad en muchos distritos. Y Grecia festeja porque pagó anticipadamente su deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Según el primer ministro, el pago cierra un capítulo gris que se inició en el año 2010 con la solicitud de ayuda al organismo. Con este hecho, Grecia busca emitir un mensaje positivo a los mercados sobre la situación financiera del país. El país tuvo que ser rescatado financieramente en 3 ocasiones, entre el año 2010 y 2015. Boca debuta en la Copa Libertadores frente a Deportivo Cali en Colombia por la primera fecha de la fase de grupos a partir de las 21:30. Sebastián Bataglia cambiará prácticamente a los 11 y los únicos 2 jugadores que repetirá el partido frente a Arsenal serán Rossi y Fabra. Bataglia se vio obligado a modificar el equipo ya que no cuenta con muchos de los jugadores por lesiones, suspensiones o sanciones. En tanto, Colón debuta también en la Copa Libertadores frente a Peñarol. Hasta el momento, el conjunto santafesino empata 1-1 con el equipo uruguayo. Y finalmente River viajó a Lima para jugar mañana a partir de las 21 frente a Alianza Lima en su debut en la fase de grupos por la Copa Libertadores. Luego de varias horas de incertidumbre por el toque de queda decretado por el gobierno peruano, al mediodía llegó la confirmación por parte de la Conmebol y del gobierno de ese país para que se pueda jugar el encuentro. Todavía no se sabe si será con público. Hasta hace minutos se había suspendido el encuentro entre Sporting Cristal y Flamengo, que estaba previsto para hoy en Lima, debido a las manifestaciones en Perú por la Conmebol, dio marcha atrás y finalmente se juega. Y por otra parte, Leandro Paredes deberá ser operado antes del Mundial de Qatar. El jugador argentino sufrió una lesión en su abdomen y se lastimó el aductor durante el último partido del Paris Saint-Germain, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y estará fuera de las canchas por 2 meses. Debido a esto, se perderá el partido que la selección jugará frente a Italia, previsto para el 1 de junio en Wembley. Su lugar será ocupado por Guido Rodríguez. En instantes comienza Hoy Nos Toca la Noche con todo el análisis político de actualidad y como siempre Daniel Santa Cruz nos cuenta los temas más importantes de la emisión de hoy que ya está por comenzar. Buenas noches, Dani. Hola, Anto, ¿cómo te va? Buenas noches. 100 minutos nada más arranca Hoy Nos Toca. Tenemos en el piso la presencia de la diputada nacional Karina Banfield. Con ella vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los porteños, bueno, a todo el país, pero básicamente a los porteños y al área metropolitana, que es qué pasa con la nueva ley de alquileres, cuáles son los proyectos que se están tratando. Además, vamos a meternos en el debate del día. Piquete sí, sancionar a piqueteros, no sancionarlo, quitarle los planes sociales. Vamos a hablar con alguien que de alguna manera inauguró la etapa, las décadas de piquetes en Argentina, que es Luis Delía. Con él vamos a tener una charla sobre, ¿hay que sancionar? ¿Está bien que el piquete siga siendo una norma de protesta como era hace 20, 30 años, con la cantidad de planes sociales que el Estado distribuye? Bueno, gran programa, hasta las 22 tenemos hoy, Anto. Gracias, Dani. Saludos para todos. Ahora sí te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. Por ahora, el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. En este momento, el cielo está despejado y la temperatura es bastante agradable, de 19 grados. Durante la madrugada, la temperatura va a descender a 16 grados. Por ahora, el amanecer va a ser el momento más frío del día con 15 grados. El cielo, por suerte, seguirá despejado. Y mañana la temperatura subirá hacia el mediodía y estará ideal durante la tarde. La máxima será de 25 grados y va a continuar sin nubes. Finalmente por la noche también será agradable. La térmica será de unos 21 grados, así que será un día ideal para disfrutar al aire libre, pero el momento más agradable será por la noche. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos, quedarte en el canal de la ciudad que ya llega. Hoy Nos Toca la Noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Mañana, más noticias a las 20:30.